www.audiomodulosUNAD.blogspot.com. Presenta. Audiomódulo. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomodulosUNAD.blogspot.com. Lección 7. El reclutamiento y selección de los recursos humanos. Los máximos beneficios que pueden obtenerse en una organización bien estructurada y de un buen sistema de relaciones laborales dependen del tipo de personal que ocupa los diferentes puestos de trabajo, de manera que si son competentes y calificados, los resultados saltarán a la vista y la evidencia se verá reflejada en una empresa competitiva, eficiente y proyectada al futuro. El reclutamiento de personal se debe tomar como un conjunto de normas o procedimientos a realizar, con la finalidad de atraer prospectos que se encuentren potencialmente calificados para ocupar las respectivas vacantes que se pueden presentar en el ejercicio de las actividades de negocio. El proceso de planeación de personal debe iniciarse desde el pronóstico de la demanda del consumidor, en una estrategia de mercado, de la mercancía o servicios que se ofrecerán. Este pronóstico se traduce en los requerimientos específicos de personal y se convierte en la base de desarrollo de un programa de reclutamiento y selección, porque determina el número de personas que serán reclutadas, cómo, de dónde y en qué forma se hará. El pronóstico se inicia examinando las tendencias del consumo y se proyectan a futuro. Además, se debe explorar la influencia que puedan tener las variables internas y externas del mercado. La importancia del pronóstico radica en que, unido a la planeación estratégica de la compañía, va de la mano con las estrategias comerciales y estas con los planes de producción. Es decir, retomando la aplicación de ser un aliado estratégico, la gerencia de personal debe verse implicado en la elaboración de los planes de corto, mediano y largo plazo de la compañía. Los requerimientos de personal. Los programas de producción se formulan con los pronósticos que sientan la base para la determinación de los trabajos específicos que se han de efectuar y el personal necesario para dotarlos. Los cambios que ocurren debido al desarrollo de la tecnología afectarán inevitablemente al trabajo y al personal requerido para realizarlo y deben considerarse en la planeación de personal. Por lo general, las mejoras tecnológicas han tenido como objetivo fundamental la reducción de la cantidad de personal necesario para hacer la misma cantidad de trabajo. Una consideración básica en la planeación de personal, por lo tanto, debe ser prever qué personal será desplazado por el desarrollo tecnológico a otros puestos dentro de la organización. Los programas de trabajo sirven para establecer cuánto tiempo debe emplearse para completar cada actividad y por consiguiente establecer cuántos empleados se necesitarán para realizar esa cantidad de trabajo. Al formular el programa de trabajo hay que tener en cuenta el personal que estará ausente durante el periodo de producción. Debe preverse personal adicional para compensar las ausencias debidas a las vacaciones, los permisos especiales y las ausencias debidas a enfermedad y otras causas. La planeación de personal también debe considerar la necesidad de reemplazar a las personas que dejarán su empleo por cancelación del puesto, jubilación o muerte. El prever la necesidad de reemplazos facilita el reclutamiento y capacitación de las personas que ocuparán los puestos en cuanto queden vacantes. Técnicas de planeación de recursos humanos. La planeación de personal puede ser un proceso sumamente sofisticado y puede incluir el uso de modelos matemáticos y avanzados, técnicas estadísticas y de computadoras. Se pueden desarrollar, por ejemplo, modelos para relacionar las distintas variables que se tienen que incorporar al proceso de planeación. Para proyectar el efecto de las tendencias del pasado sobre el futuro, se usan técnicas estadísticas como el análisis de series cronológicas. Por otra parte, es posible anticiparse a la incertidumbre acerca de los acontecimientos futuros, por medio de técnicas como el análisis estadístico estocástico. Las técnicas de investigación operativa ofrecen un medio para determinar la combinación óptima de recursos humanos. Por último, están las técnicas de simulación por computadora, las que ayudan a determinar las variables que han de considerarse para planear los recursos humanos. Localización y reclutamiento de solicitantes. Durante las 2 últimas décadas, ocurrieron cambios sustanciales en las políticas y los procedimientos de reclutamiento. Durante una época el objetivo del reclutamiento era dar a conocer los puestos vacantes a los solicitantes que pudieran estar calificados para ellos. El contacto se hacía en gran parte por la publicidad y por recomendaciones. El primer paso era anunciar los puestos vacantes en los medios de comunicación masiva. El siguiente paso, por lo general, era esperar pasivamente que las personas interesadas llenaran una solicitud y que se presentaran para ser entrevistados. Hoy, como resultado de la fuerte expansión industrial, el personal calificado escasea, haciéndose más difícil la labor del reclutador. En las profesiones de nivel técnico media, se observa una aguda falta de personal, debido a que un técnico no goza del mismo prestigio que alguien con un grado a nivel de licenciatura. El mercado de trabajo. El área en que se reclutarán los solicitantes variará según el tipo de trabajo y el sueldo que se ofrezca. El reclutamiento para empleos técnicos o ejecutivos que requieren un alto nivel de conocimiento y de habilidad puede ser nacional o aún internacional en su alcance. Al buscar empleados para trabajos que requieren relativamente poca habilidad, sin embargo, el mercado laboral en el cual se recluta pudiera tener un alcance geográfico relativamente pequeño. La reticencia de los individuos de mudarse de las grandes ciudades, sin embargo, puede hacerles rechazar ofertas de empleo. De esta manera no son considerados para empleos fuera del mercado de trabajo local. Al ofrecer un nivel atractivo de compensación y al ayudar en los gastos del traslado, algunos solicitantes pueden ser convencidos de mudarse de la localidad donde viven. La facilidad con que los empleados puedan llegar al trabajo también influirá en los límites del mercado de trabajo. La falta de transporte público satisfactorio o la congestión extrema de automóviles en las calles y vías rápidas pueden restringir esos límites. Los empleados están poco dispuestos a viajar considerables distancias para trabajar, especialmente si se trata de empleos de salario bajo. La migración de población desde la provincia a las ciudades ha tenido su efecto sobre el mercado de trabajo.
Si a muchos les fuera posible conseguir un empleo satisfactorio en la provincia, tendrían menos deseos de buscar empleos localizados en las grandes ciudades. Para satisfacer las necesidades de personal, algunos empresarios se han trasladado a la provincia donde pueden conseguir empleados no calificados, pero con un alto potencial de serlo. Las fuentes de reclutamiento variarán de acuerdo con el tipo de trabajo que esté vacante. No es probable que un programador de computadoras, por ejemplo, sea reclutado en las mismas fuentes que un obrero de planta. La condición del mercado de trabajo también puede determinar lo adecuada que será una fuente específica. Durante periodos de alto desempleo, se puede obtener una cantidad suficiente de solicitantes calificados y una oferta escasa de trabajo puede forzar al empresario a poner anuncios o buscar la ayuda de las agencias de empleos. El que una organización haya podido cumplir con sus metas puede ser otro factor para determinar las fuentes en las cuales los solicitantes pueden ser reclutados. El proceso de reclutamiento. Reclutamiento interno. Partiendo del esquema, la primera fuente de reclutamiento la constituye la base de datos interna dentro del proceso y programa de desarrollo de personal y el plan de carrera. Se convierte en un factor de motivación para los empleados el poder planear su vida organizacional, teniendo la posibilidad de progreso y escala en la pirámide organizacional. Es muy común encontrar buenos prospectos dentro de las plantas de personal en las organizaciones, personas cuyo desempeño ha sido óptimo y que además se han preocupado por subir su nivel académico. Esta fuente resulta ser eficaz y bajo los costos de un proceso de reclutamiento y selección de personal. De igual manera, el inventario de los recursos humanos que se tenga dentro de la organización, partiendo de un seguimiento efectivo por parte del órgano encargado, se puede identificar candidatos bastante calificados y dispuestos a recibir la capacitación correspondiente. El reclutamiento interno posibilita una buena relación con las directivas sindicales, cuando existe, y además exige una interna y continua coordinación entre los diferentes departamentos o secciones de la empresa, para detectar los prospectos a 31. Cubrir una vacante y en este momento es cuando se ven los beneficios de los procesos de entrenamiento y capacitación de la empresa. El desarrollo del espíritu de competencia fortalece el clima organizacional desde el punto de vista de la promoción y ascenso, que es el resultado de una planeación estratégica de reclutamiento, de manera que no solo se piensan cubrir las necesidades inmediatas, sino que por el contrario se trata del cubrimiento futuro de las vacantes. En el reclutamiento interno, se hace imprescindible tener en cuenta ciertas competencias para efecto de cada una de las posibilidades descritas. Reclutamiento externo. Dentro del plan estratégico de personal, conformado por el monitoreo del mercado laboral, los pronósticos de necesidades y los planes de carrera, se debe prever el esquema del ingreso a la empresa de personal externo, puesto que existe la posibilidad de oxigenación e innovación. En este caso, se hace importante determinar cuál es el nivel en que se suplirán las vacantes con personal externo. A continuación se examinarán las tres fuentes más importantes de enganche de personal. Agencias especializadas. Esta fuente puede ser la forma más costosa de reclutamiento que haya, sin embargo, esos costos están directamente relacionados con el tiempo y el rendimiento. La empresa puede no tener un departamento o sección de reclutamiento y selección de personal o no contar con los recursos humanos disponibles para ello. En ese caso debe recurrir a esta fuente que le facilita el trabajo de manera especializada, pues es su estrategia de negocio. Las agencias especializadas pueden ser públicas o privadas. Si son públicas, como el Servicio de Empleo SENA, proporciona un sistema de información de alta confiabilidad y no tiene ningún costo, ni para el empresario ni para el solicitante. Conocimiento de la empresa, políticas, objetivos, metas, etc. Trabajo en equipo, manejo de habilidades de comunicación y negociación. Servicio al cliente. Innovación, actitud frente al cambio, liderazgo. Relaciones interpersonales. Habilidades de gestión. Cuando la agencia es privada, algunas se especializan en cierto tipo de cargos, ventas, servicios generales, ejecutivos como adjunter, etc., cobran un monto por honorarios, que puede llegar a ser asumido por la empresa solicitante y en algunos casos por el aspirante. De igual manera existen agencias a nivel local que se encuentran en la web, como es el caso de http://www.elempleo.com/ para otros a nivel latinoamericano como www.laborum.com, www.laspro.com, www.anedir.com.mx, www.empleate.com.mx y www.ot.com.mx. Otras direcciones electrónicas para reclutamiento: www.empleoprofesionales.com, www.latindex.com/empleo. Instituciones educativas. Las instituciones educativas son otra fuente de candidatos jóvenes con diferentes grados de instrucción, a nivel técnico, tecnológico y en algunos casos profesionales recién egresados. Uno de los problemas que se presentan en el reclutamiento efectuado en entidades educativas deriva de la poca o nula experiencia y práctica que tienen estos candidatos. Las instituciones de nivel tecnológico donde más se acercan las empresas con el Don Juan Bosco y el SENA. En las dos instituciones mencionadas existe la posibilidad de reclutar personal idóneo en la estructura de los servicios con un alto grado de competencias y habilidades para el trabajo. 33. La mecánica utilizada en el reclutamiento dentro de las instituciones educativas consiste en la ubicación estratégica de carteles o anuncios donde se plasman los requerimientos de personal en cuanto a número de personas solicitadas, actividades a desarrollar, horario y sueldo asignado. De igual manera que si se colocara un clasificado en algún medio impreso. Gremios. La mayoría de las organizaciones y sociedades profesionales ofrecen a sus afiliados el servicio de colocación. Las listas de sus miembros que se encuentran en búsqueda de empleo son publicadas de manera interna, o dadas a la publicidad en las reuniones sociales o en sus boletines y revistas especializadas.
Los sindicatos son una fuente de solicitantes para trabajos de mano de obra sindicalizados. Estos mantienen oficinas de empleo, debido a que en las convenciones colectivas o pliegos de petición quedan establecidas cláusulas donde el sindicato propone uno más candidatos por cada vacante que se va a ofrecer. Los concursos. Estos son un sistema de reclutamiento que principalmente es utilizado por las organizaciones estatales, que en algunas ocasiones corresponde a surtir las vacantes de cargos de carrera. Pueden ser abiertos o abiertos, están disponibles como una fuente externa de reclutamiento. Cuando son cerrados se convierten en una fuente interna. Los concursos, en el caso colombiano, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de juego establecidas por el Servicio Civil, y salen a convocatoria por intermedio de publicaciones en cartelera de la respectiva entidad y en un diario de circulación nacional. Ventajas y desventajas del reclutamiento. Ventajas del reclutamiento interno. El reclutamiento interno como proveedor natural de personal que tiene unas competencias básicas por pertenecer y tener una trayectoria dentro de la organización, presenta las siguientes ventajas de su ejercicio. Siempre será más económico, teniendo que la empresa se ahorra los costos provenientes de los anuncios de prensa, honorarios que se pagan a empresas especializadas, personal encargado para la recepción de documentos y los costos representativos de los respectivos planes de inducción. El factor tiempo se ve reflejado desde la omisión de los pasos anteriores, y con la respectiva adecuación o periodo de prueba del nuevo empleado, al antiguo 34. Ya se le conoce y se ha realizado un seguimiento que reposa en los archivos de la empresa. Datos que tienen una confiabilidad y validez. Se convierte en un factor de motivación y empoderamiento para los integrantes de la organización, al poder proyectar sus objetivos de vida, gracias a las oportunidades ofrecidas a quienes se han preparado y tienen las condiciones para un ascenso o promoción. Ventajas del reclutamiento externo. Existe una reconfortante entrada de experiencias, de ideas y diferentes enfoques acerca de los problemas que se presentan en el entorno organizacional. Además se convierte en insumo de actualización con respecto de la competitividad de otras organizaciones. La renovación y enriquecimiento de los recursos humanos se ve fortalecida cuando la política de la organización busca la superación de los niveles de idoneidad existente dentro de ella. De igual manera, esta política aprovecha fehacientemente las inversiones que han realizado otras organizaciones en lo referente a cualificación y capacitación de la gente. Desventajas del reclutamiento interno. Tomando como partida el efecto de la resistencia al cambio, el acomodamiento o efecto paradigmático puede hacer que la empresa entre en un estancamiento de ideas, políticas y procesos, más aún, cuando la empresa no tiene un programa de ascensos o promociones, con la finalidad de desarrollar sus recursos humanos a niveles por encima de los que se vienen desempeñando. Si la compañía no ha implementado un plan maestro de capacitación, el solo hecho de demostrar habilidades y competencias no garantiza el desenvolvimiento del empleado en el nuevo puesto de trabajo y se obtiene el efecto contrario, viene la desmotivación, el desinterés y la apatía, con el recurrente efecto del estancamiento por parte del empleado. Desventajas del reclutamiento externo. El factor tiempo y los costos son los principales problemas que puede presentar el reclutamiento externo, debido a que el proceso es más lento en cuanto se refiere a la implementación de las técnicas más adecuadas, la recepción de los candidatos, además de toda la infraestructura que hay que montar, que requiere de algunas inversiones. Las posibles frustraciones que se dejan notar en los empleados antiguos al considerar una falta de lealtad por parte de la empresa al no realizar un programa de desarrollo de los recursos de manera interna. De acuerdo a ello, se pueden presentar barreras para la integración de los nuevos empleados. 35. Otras formas de reclutamiento. Los tratadistas en reclutamiento han determinado que en los nuevos tiempos, las organizaciones deben tener un plan estratégico, táctico y operativo con respecto del ingreso de personal a las organizaciones. La posibilidad de combinar las fuentes de reclutamiento es una política sana desde el punto de vista del empoderamiento, la motivación y el trabajar con la gente. Las políticas de personal inmersas en la posibilidad de compartir las vacantes, interno y externo, lleva a una sana competencia en el desarrollo de los recursos humanos de la organización y alienta los procesos de planes de carrera. Lección 8. Pruebas y selección de recursos humanos. El proceso de reclutamiento efectuado con antelación produce resultados, de cara a la planeación, selectivos básicos, de acuerdo al efecto causado por la convocatoria y su respectiva aceptación. Tras de ella se da el proceso de escoger, elegir, preferir o seleccionar los candidatos que más se ajustan o tengan mayores probabilidades de adaptarse al puesto de trabajo. La selección busca solucionar dos problemas fundamentales en la organización. 8. Adecuación del hombre al cargo. Eficiencia del hombre en el cargo. Estos dos puntos se pueden denominar como el proceso de coincidencia, que tiene que ver con las especificaciones del puesto de trabajo en un equilibrio predeterminado con el requerimiento que se ha hecho de la persona que debe ocuparlo. El proceso de coincidencia se inicia en el resultado del análisis de cargo con el respectivo desarrollo de las especificaciones, y estas tienen que ver con las competencias requeridas de habilidades, destrezas, responsabilidad y condiciones del trabajo a desarrollar y proporcionan la base informativa del tipo de persona que se requiere. Las especificaciones también determinan el tipo de prueba que se va a aplicar con el fin de descubrir las fortalezas y debilidades que puede tener el candidato al puesto. El respectivo descubrimiento del perfil del candidato desde una prueba eficiente y clara reduce las posibilidades de la influencia de estereotipos de sexo o clase y aumenta la capacidad del entrevistador para distinguir entre los solicitantes calificados y los no calificados. Independientemente de los métodos que se usen en el proceso de selección, Lo 8 Chiavanato y D'Alberto, Administración de Recursos Humanos, Grawil, 2000, PAG. 239. Esencial es que la información solicitada y brindada por el candidato al puesto de trabajo esté relacionada claramente de manera que pueda predecir el éxito o la eficiencia que pueda tener en el desempeño del conjunto de labores. La información que se ha recolectado se debe convertir en un predictor de lo que puede hacer y lo que hará el seleccionado.
Cuando se dice o se predice lo que puede hacer, se refiere a las aptitudes, competencias, conocimientos y habilidades del individuo, además de su potencial para adquirir nuevos conocimientos y destrezas. Los factores extractados de la información referida por el candidato en el proceso de selección, que tiene que ver con lo que el individuo hará, incluyen la motivación, intereses y demás características de su personalidad. El individuo que tiene la habilidad, poder hacer, pero que no está motivado a usarla, no lo hará, no es mucho mejor que el empleado que carece de la habilidad necesaria. La confiabilidad de la información que se obtiene en las pruebas, son factor importante para el proceso, por el efecto comparativo que se debe tener con respecto de un periodo, resumidos en el resultado de la entrevista, las pruebas u otros medios que se hayan implementado. Otro factor importante dentro del proceso de coincidencia que debe haber en la selección corresponde a la validez. Primero de la información inicial y segundo a la de las pruebas que se han de realizar. Es decir, la prueba que se efectúe debe ligar de manera directa en el significado de la respuesta obtenida. Lección 9. El proceso de selección. El proceso de selección en nuestro medio se sintetiza de acuerdo al siguiente flujograma. El proceso de selección suele cambiar de acuerdo al tipo de organización, el nivel del cargo y los costos de administrar la función de selección. Seguidamente se realizará un recorrido por cada uno de los pasos del flujograma, como un sistema lógico y procedimental. La hoja de vida corresponde a la primera información que el órgano de selección obtiene acerca del aspirante. En algunas organizaciones se acostumbra a exigir un formato específico como los es la forma Minerva simple, para trabajos no calificados. De igual manera, se exige la forma para trabajos calificados. La diferencia entre estas dos consiste en el volumen y la calidad de la información del aspirante. Algunas organizaciones, a pesar de recibir las hojas de vida, sin importar el formato, tienen establecido que después de pasar la preselección, se debe llenar el requisito de solicitar formalmente el empleo en un formato establecido previamente por ellos. Cuando las empresas publicitan la convocatoria, instauran la forma como debe ser presentada la información con el propósito de obtener la información que la empresa requiere y no la información que el solicitante pretende hacer llegar. De esta manera se hace mucho más objetivamente el estudio dentro del proceso de selección y se puede evitar pérdida de tiempo con solicitantes no muy calificados. Para el caso de las empresas que tienen formatos determinados dentro del proceso de selección, es factible que usen uno para cada caso o para cada nivel de cargos. En estos casos, la información requerida apunta al conocimiento global del aspirante en lo que se refiere a formación académica, experiencia laboral, proyecciones de 38, crecimiento, tentativa de conocimiento sobre estabilidad y lugar de trabajo y finalmente, algunas empresas pretenden predecir si el solicitante tendrá éxito en el trabajo, al revisar las aptitudes y competencias de los candidatos. El recibimiento del candidato con su currículo lo debe efectuar una persona que pertenezca al equipo de reclutamiento y selección. Esta persona debe conocer muy bien el requerimiento y el proceso que se está desarrollando para evitar pérdida de tiempo en el proceso de preselección. No vale la pena recibir hojas de vida que no cumplen con los requisitos que han sido enunciados en la convocatoria. Por tal razón se hace indispensable que siga las siguientes instrucciones. Primero se debe revisar que la información que ha sido consignada corresponda al requerimiento de la convocatoria con respecto al nivel de escolaridad que se ha establecido para el cargo. Segundo, verificar que el solicitante cumpla con el requisito del mínimo de experiencia necesaria para el desempeño en el puesto de trabajo. Tercero, que se hayan anexado todos los documentos que la organización ha solicitado y que soportan los requerimientos establecidos. El análisis y la preselección. El procedimiento de revisión de las hojas de vida o en su defecto el estudio de la solicitud formal de empleo conduce a la conclusión de si el aspirante es la persona adecuada para participar en el siguiente paso del proceso de selección y tiene que ver con dos aspectos importantes. Cumplimiento de las especificaciones requeridas para el cargo como educación, experiencia y competencias básicas para el desarrollo de las actividades implícitas en la descripción del cargo. Comprobación de las referencias declaradas en la historia laboral del candidato, donde se establece la veracidad de la información con respecto del tiempo de permanencia, tipo de trabajo realizado y adicionalmente el salario recibido. Después de haber realizado estos movimientos de verificación, se realiza la preselección de los aspirantes que parecen ser más promisorios, extendiendo la invitación para acudir a la entrevista y las demás acciones del proceso. Las organizaciones gubernamentales en este proceso realizan listados de elegibles convocados para que de una manera flexible se pueda realizar una selección y se conserve el sistema de méritos. La entrevista. La entrevista es la prueba de selección más usada por las organizaciones de todos los tamaños. Se ha dicho por parte de muchos expertos que la entrevista, como una técnica, es muy subjetiva e imprecisa, pero sin embargo es la que más influye en la decisión final en lo tocante a la aceptación o rechazo del candidato. La definición que se le puede dar a la entrevista es un sistema de comunicación donde las personas que interactúan brindan información con la finalidad de obtener respuestas, de parte y parte, y verificación de las relaciones de causa y efecto. Es decir, anteriormente, el entrevistador era el que hacía todas las preguntas a manera de estímulo para a través de las reacciones del individuo dilucidar posibles comportamientos o intentar asegurarse de la información previa. En la actualidad, la entrevista, aunque no deja de ser sesgada desde el punto de vista del entrevistador, tiene todos los efectos de comunicación, puesto que el entrevistado se convierte en sujeto activo y desea dar a conocer o reforzar sus virtudes. De igual manera, el entrevistado quiere conocer de antemano las posibilidades que tiene de acceder al puesto para el cual está concursando. Sobre la entrevista de selección existen varios tipos de ellas. La diferencia más significativa se encuentra en el grado de control que se tiene durante su curso. Los más comunes se refieren a las entrevistas estructuradas y las no estructuradas. La entrevista estructurada requiere un trabajo previo, teniendo que el entrevistador orienta su trabajo hacia las particularidades que le interesa conocer al formular las respectivas preguntas. Un factor importante de este tipo de entrevistas lo brinda el apoyo que se hace a entrevistadores novatos.
De manera general, las entrevistas estructuradas tienen un formato donde se evalúan las respuestas casi de antemano, sobre aspectos que tienen que ver con formato de entrevista estructurada para solicitantes universitarios. 9. Actitud, motivación y metas. Positivismo, motivado, exitoso, orientado a metas, presencia ejecutiva, trato con la gente, habilidades intelectuales. Juicio, capacidad para tomar decisiones, liderazgo. Las entrevistas no estructuradas, se permite al candidato tomar parte activa dentro de la entrevista, de manera que el entrevistador hace preguntas de acuerdo a cómo se le mueve. Desley Gary, Administración de Recursos Humanos, Enfoque Latinoamericano, 2004, figura 3, 5, PAG. 83 presenta al candidato y el rumbo que toma la conversación. Las preguntas son amplias y generales, tales como cuénteme qué fue lo más significativo de su último trabajo. Se le permite hablar al candidato libremente, sin interrupción. La estrategia en este tipo de entrevista consiste en dejar que el entrevistado sustente o refuerce la información, con sentido y profundidad. Existe otro tipo de entrevista que corresponde a un panel de expertos, donde el grupo, de manera individual, realiza las preguntas para luego hacer un informe de lo acontecido. Es usual que cada persona participante sea un experto en cierta área del conocimiento y el informe final corresponda al observado por cada uno de ellos de acuerdo a su especialidad. La planeación del proceso de entrevista en la selección de personal debe contar con aspectos importantes en su estructura para disminuir las limitaciones que pueda llegar a tener. Selección y entrenamiento de los entrevistadores. Con el fin de convertir la entrevista en un instrumento objetivo de evaluación, las empresas deben seleccionar un grupo de personas que deben ser entrenados para el ejercicio y que tengan características especiales para que puedan brindar confiabilidad en sus juicios. Es decir, se puedan librar de prejuicios y barreras personales. Las cualidades deseables en un entrevistador son: sencillez, habilidad para pensar objetivamente, no ser excesivamente conversador, evitar las opiniones extremas, libre de prejuicios, evitar el efecto halo y los estereotipos, madurez y serenidad. Estas cualidades posibilitan resultados en el proceso de selección que favorecen a la organización, puesto que de ellos depende que el personal que ingrese para cubrir la vacante sea el más idóneo. Lineamientos generales para dirigir una entrevista. La eficiencia de este ejercicio responde preponderantemente al cuidado que se tiene durante el proceso. La preparación o plan de la entrevista no debe ser improvisado, de manera que se tenga en cuenta el factor tiempo, los objetivos de la misma y la apropiación de la información necesaria sobre el candidato. De esto depende que se pueda llegar a comprobar la adecuación del candidato al puesto de trabajo. El ambiente de la entrevista no puede estar contaminado, ruidos, interrupciones, etc. Por lo tanto, se debe contar con un espacio físico adecuado que propenda por mantener un clima psicológico adecuado, evitando los recelos y tensiones. El desarrollo de la entrevista depende del grado de preparación que tiene el entrevistador, donde su posición y comportamiento propende por tranquilizar al entrevistado. Recuerde que muy posiblemente está tratando con alguien que se encuentra desempleado y su comportamiento se puede ver influido por la situación. El contenido de la entrevista, aparte de la información formal sobre las competencias y conocimientos del aspirante, que el entrevistador ya conoce de antemano, debe inducir al solicitante a presentar un cuadro de expectativas futuras donde se evidencien las motivaciones, ambiciones y el posible plan de carrera que pueda tener. De esta manera se logra una reacción favorable y distensión al candidato, además de proporcionar objetividad y productividad a la entrevista. La conclusión de la entrevista debe darse de una manera natural, permitiendo al entrevistado realizar algún tipo de pregunta y aclarar dudas que se pudieran presentar. Además, en este paso, se debe brindar información sobre las acciones futuras del proceso. En el instante en que el entrevistado abandone el recinto de entrevistas, el entrevistador debe iniciar el proceso de evaluación de la información y las apreciaciones recolectadas en el proceso, de manera que se dé una aproximación de si fue aceptado o rechazado o si se debe esperar para hacer un comparativo con otros candidatos que posiblemente hayan obtenido un mismo valor o rango de aceptación. Factores fundamentales en la entrevista: comunicación, autoconcepto, escuchar, claridad de expresión, expresión de emociones y autorrevelación. Valores, principios y creencias, necesidades básicas. Cualidades del entrevistador: flexibilidad, perseverancia, honestidad, tacto y discreción, vocación, dominio, habilidad, autocontrol. Lenguaje no verbal. Factores físicos y psicológicos, lenguaje corporal. Programación neurolingüística. Verbal, visual, auditiva, emotivo. La naturaleza de las pruebas. Un test o prueba debe ser una medida objetiva y estandarizada de la conducta, las habilidades, las aptitudes, la inteligencia o la personalidad de un individuo. A través del uso de estos tests, es posible determinar cuánto de cierta característica señalada posee un individuo en relación a otros. Un test puede mostrar únicamente parte del aspecto total del comportamiento para el cual está diseñado. La demostración adecuada de comportamiento, bien sea verbal o de algún otro tipo, es responsabilidad del creador de la prueba. Es también responsabilidad del diseñador de la misma el desarrollar los tests de forma tal que estén de acuerdo con los criterios aceptados de confiabilidad. En otras palabras, deben medir la muestra de comportamiento con un alto grado de estabilidad y de uniformidad. 10. Los datos concernientes a la confiabilidad están comúnmente explicados en el manual que acompaña la prueba estandarizada. Si bien un test debe ser confiable para ser válido, su alta confiabilidad no significa que la prueba sea validada con respecto al propósito específico para el cual está usándose. Por lo tanto, es responsabilidad del jefe de personal definir la validez de los test antes de que sea adoptado y aplicado. Sin embargo, la confiabilidad y la validez no son los únicos requisitos de los test de selección. Hay otros que tienen que ser considerados, tales como: 1. Costo. Hay poca relación entre los costos de los test y su calidad. Aun con un presupuesto limitado se pueden usar pruebas bien desarrolladas. 2. Tiempo. Los test que requieren poco tiempo son preferibles si el resto de los elementos son iguales. Un periodo de aplicación demasiado largo puede aburrir a quienes lo contestan. 3. Relación.
La cooperación de los sujetos será mayor si la prueba parece estar relacionada al propósito para el cual los individuos están siendo probados. Sin embargo, la validez aparente no es un sustituto de la validez científica. 4. Facilidad de aplicación y evaluación de resultados. Una prueba será mejor cuando se pueda aplicar y evaluar fácilmente. Clasificación de pruebas. Las pruebas, test psicológicos, se clasifican en primer lugar en colectivas o individuales. Otra clasificación es la que se hace por la manera en que el individuo responde a los temas. Pruebas orales, psicomotoras o escritas, estas últimas requieren que el sujeto responda por escrito o que note las respuestas en una hoja de respuestas, mientras que las pruebas psicomotoras o de rendimiento requieren que el examinado manipule los objetos o el equipo. En las pruebas orales se hacen las preguntas y el sujeto responde oralmente. Las pruebas escritas son las más comúnmente usadas puesto que pueden ser administradas más fácilmente con un costo mínimo, tanto en grupos como individualmente. 10 Scout, Foreman y compañía, Administración de Personal 1985. Pruebas estandarizadas. Además de las clasificaciones mencionadas, hay otras que se hacen de acuerdo a las características que están siendo evaluadas. Entre otras se tienen, aptitud múltiple, para toda clase de trabajos, desde ejecutivos hasta aprendices. Destreza, para operadores de molduras e instrumentos de ensamblaje. Aptitud mecánica, trabajos de ingeniería. Personalidad, empleados de oficina, vendedores, supervisores, gerentes y ejecutivos. Creatividad, para ingenieros y ejecutivos. Interés, trabajos de administración y ventas. Test de inteligencia. Las pruebas de habilidad mental fueron originalmente diseñados a principios de siglo para predecir el éxito académico. Tradicionalmente han medido las habilidades o aptitudes verbales y numéricas. En efecto, miden lo que comúnmente se conoce como inteligencia académica o aptitud escolar. A través de los años, se ha encontrado que los tests de inteligencia han sido relativamente útiles para poner a prueba trabajos que requieren habilidades verbales y numéricas. Son, sin embargo, mejores predictores de la posibilidad de un trabajo que de la posible destreza en el trabajo mismo. De otra parte, se han diseñado pruebas que miden la cultura general o conocimientos generales y otras que pretenden medir los conocimientos técnicos específicos de un área del conocimiento. Estas pruebas se diseñan de una manera objetiva con alternativas simples, verdadero o falso, con espacios abiertos. La intención es completar un pensamiento, o un axioma, de selección múltiple, o de apareamiento y ordenamiento. El examen médico. Antes de llevar a cabo la contratación, la última etapa de la selección corresponde a una exigencia de la legislación laboral colombiana, donde se debe establecer el estado de salud del candidato y si las condiciones físicas son las que el cargo requiere. La contratación. La admisión corresponde al efecto de contratación y final del proceso. La toma de decisiones, donde los puntajes obtenidos durante el proceso es lo que en últimas posibilita el enganche del candidato. Si el proceso fue eficiente y eficaz, indica que la entrevista y la aplicación de pruebas fueron válidas y precisas, además que se lograron los objetivos con la consecución del talento humano que la empresa requería y los resultados futuros beneficiarán a la compañía. Si por el contrario no se validan los puntajes y se rechaza la alternativa que se presentó, la empresa habrá de incurrir en una pérdida. Por tal razón, se hace necesario que el órgano de personal establezca una evaluación y control de resultados para medir y evaluar el procedimiento que se ha utilizado y efectuar una retroinformación para corregir los errores y ajustar el procedimiento a la vez de ir mejorándolo. Lección 10. Otras técnicas de selección. Entrevista por competencias. La evolución que ha tenido la estrategia de negocio ha cambiado las reglas del juego en todos los procesos organizacionales. La estructura de las funciones de un cargo también ha cambiado, se marcan parámetros, indicadores de gestión, estándares globalizados, que pretende dar una mayor autonomía y crear una fuerza laboral más competitiva en el ámbito internacional. El gran ritmo evolutivo de la sociedad exige que las nuevas generaciones estén más formadas que instruidas para que así, no solo apliquen las fórmulas recibidas, sino que ante problemas nuevos, sean capaces de buscar, encontrar y aplicar fórmulas nuevas. Los requerimientos de un cargo, además de los conocimientos técnicos, requieren el nuevo contexto, de orientaciones específicas de las capacidades de los individuos dentro de la parte profunda de la personalidad. Se habla ahora que las especificaciones de un puesto de trabajo deben estar cubiertas por las competencias laborales de los individuos. Pero, ¿qué es una competencia laboral? Veamos algunas definiciones. Enfoque conductista. Conocer, México, 11. Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de 11. Conocer. La normalización y certificación de competencia laboral. Medio para incrementar la productividad de las empresas. Presentación en PowerPoint. Marzo de 1997. Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes. Estas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo. INEM, España, 12. Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer. El concepto de competencia engloba no solo las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de la ocupación.
Polform/OIT 13. La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. Ahora que se conoce el significado de la competencia laboral, algunos autores indican que las competencias, con un criterio estándar, realmente predice quién hará algo bien o pobremente en relación con un criterio específico definido con anterioridad. 14. Los tratadistas de competencias laborales introducen el modelo del iceberg donde de manera gráfica dividen las competencias en dos grupos: las visibles como destrezas y conocimientos y las no visibles como el concepto de sí mismo y los rasgos de la personalidad. 12. INEM. Metodología para la ordenación de la formación profesional ocupacional. Subdirección General de Gestión de Formación Ocupacional. Madrid 13. Duxi, María Angélica. El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional. En Formación basada en competencia laboral. Sintefor/OIT, Montevideo. 1997. 14. Ayes, Marta Alicia. La entrevista laboral, Ediciones Gránica, Buenos Aires, 1999. Fuente. 1. Ayes, Marta Alicia. El profesor de Psicología del Trabajo, Levi Leboyer Claude, en su libro La gestión de las competencias, resumió el tema de las competencias así: las competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas poseen en mayor medida que otras, y que los transforman en más eficaces para una situación dada. Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e igualmente en situaciones de evaluación. Son indicios integrales de aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos. Las competencias representan un rasgo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para conducir las misiones profesionales prefijadas. El profesor Levy presenta además una lista de competencias universales para cargos superiores y elabora de igual manera otras que denomina como supracompetencias: presentación oral, comunicación escrita, análisis de problemas de la organización, comprensión de los problemas de la organización, análisis de los problemas de fuera de su organización, planificación y organización, delegación, control, desarrollo de los subordinados, sensibilidad, autoridad sobre grupos, tenacidad, negociación, etc. Supracompetencias: intelectuales, perspectiva estratégica, análisis y sentido común, planificación y organización, interpersonales, dirección de colaboradores, persuasión, decisión, sensibilidad interpersonal, comunicación oral, adaptabilidad al medio, orientación a resultados, energía e iniciativa, sensatez para los negocios, deseos de éxito. La entrevista por competencias, en primera instancia, debe contar con un tiempo especial para ello, pues es bastante dispendioso o se puede convocar a más de una reunión, el sinnúmero de aspectos a tratar en la entrevista, ya que ella está estrechamente relacionada con la estructura, la estrategia y la cultura de la empresa, implica descubrir las características personales causalmente ligadas a resultados superiores. En la selección por competencias, la entrevista de incidentes críticos es de alta importancia en su implementación. De igual manera, la utilización de herramientas para obtener información como Assessment Center, dinámica de grupo, role playing, entrevista focalizada B15, entrevistas situacionales, pruebas de trabajo, test de aptitudes, test de personalidad, datos biográficos, referencias, entrevistas tradicionales, entre otros. Los usuarios del programa de capacitación se inclinan por administración, finanzas, relaciones humanas, liderazgo, motivación, comunicación, inteligencia emocional, ventaja competitiva, etc. Menciona Pinto que este tipo de empresas, cuando revisa los formatos, planea la capacitación de acuerdo al número de veces que se repite la solicitud o demanda y salen programas de cursos a los que el personal asiste, si es que asiste, y termina el seminario o curso, pero no se mide la repercusión del curso en la productividad. La capacitación no ha tenido fondo ni propósito. Es decir, la capacitación no se encamina a satisfacer una necesidad, donde se conjuguen los objetivos individuales con los corporativos. Por tal razón, la planeación de la capacitación debe partir de un esquema participativo en donde la responsabilidad, por orden de importancia, corre a cargo de los niveles de mando de las áreas a capacitar, de los participantes, del instructor y del coordinador de capacitación. Aquí ya se refiere al diagnóstico de necesidades de capacitación que se lleva a la práctica a través de diferentes planteamientos, como pueden ser los requerimientos del puesto, el desempeño de las personas o el análisis de los problemas que se observan dentro de la organización. Asimismo, se cuenta con métodos más avanzados de diagnóstico de necesidades, como son el diagnóstico de necesidades de capacitación basado en multihabilidades, diagnóstico de necesidades de capacitación basado en procesos, el diagnóstico de necesidades de capacitación basado en competencias laborales o el diagnóstico de necesidades de capacitación basado en el sistema de calidad. El plan de capacitación. Adelantar un plan de capacitación desde el enfoque planteado, indica que el primer paso a desarrollar es conocer cuáles son las falencias que presenta un individuo o 62 grupos de individuos, de determinada área de trabajo. Es importante resaltar que se debe realizar un análisis de las competencias, habilidades o destrezas que pueden ser transversales, es decir, determinadas capacidades de los individuos pueden ser requeridas en otras áreas de desempeño y por lo tanto el plan de trabajo se puede extender hacia otras secciones de manera conjunta, con el correspondiente aprovechamiento de los recursos. Mediante la siguiente figura, se presenta el plan a implementar.
Lección 13. El proceso administrativo. La administración, como una condición indispensable en el ejercicio correspondiente al logro de los objetivos sociales mediante fundamentos generales y flexibles, debe emprender acciones que posibiliten el desarrollo de las personas con la finalidad de contribuir a las diferentes funciones administrativas en busca del mejoramiento continuo de las organizaciones. Planeación. Planear es visualizar las acciones futuras que una organización va a llevar a cabo, determinando qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer y quién será el director responsable de las acciones. En el proceso de capacitación, la planeación es la etapa que le da sentido y contenido técnico al ejercicio como tal, puesto que ayuda a determinar los nodos secuenciales a seguir, para lo cual se basa en 4 actividades. 63. El plan de capacitación debe incluir los siguientes elementos. Una visión, con el fin de saber hasta dónde se quiere llegar. Los objetivos con la finalidad de saber a qué se le apunta, qué es lo que se quiere solucionar. Problemas de procesos, problemas de actitud, implementación de nuevas técnicas, desarrollo de carrera, etc. Establecer unas metas específicas, a cuántas personas, qué se espera de la intervención, etc. Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación permite establecer las insuficiencias del personal en cuanto a los conocimientos, las habilidades y a las actitudes que se deben dominar para el correcto desempeño de sus responsabilidades. Por lo tanto, hay que determinar cuáles serán las herramientas que se les dará a los trabajadores para que desempeñen correctamente el trabajo. Identificar quiénes son las personas que requieren ser capacitadas, cuál es la categoría de la capacitación, es decir, el nivel de profundidad que se le dará a cada tema con el fin de apropiar las competencias necesarias en el desempeño del puesto de trabajo. La relevancia y pertinencia que tiene cada aprendizaje para el desempeño de un puesto o especialidad, con eficiencia y eficacia en busca de la mayor productividad. Organización. Se relaciona con distribución formal de funciones, autonomía y responsabilidades que los trabajadores de un área deben desempeñar. En la planeación estratégica de capacitación, se debe estructurar una unidad de capacitación que debe ser orgánica y funcional para que permita disponer de elementos estructurales, tecnológicos, humanos y físicos para operar de manera eficiente el plan de capacitación. La etapa de organización, en el proceso de capacitación, responde a cómo se van a hacer las cosas, con qué medios, y se compone de las siguientes fases. Estructura de la unidad de capacitación, procedimientos, normas y políticas. Combinación de personas. Determinación de los recursos materiales. La unidad de capacitación debe estar estructurada con personal que tenga las competencias necesarias para el direccionamiento de procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos metodológicos apropiados para la transmisión del conocimiento, o mejor aún posibilitando la construcción de conocimiento, porque ello dará un empoderamiento suficiente en el momento de la toma de decisiones y un excelente sentido de pertenencia. La estructura de la unidad debe estar acorde con 64. Los objetivos del departamento de capacitación y el desempeño de las principales funciones de los encargados de área. Los procedimientos corresponden a los lineamientos generales y específicos que se establecen para que la capacitación tenga sus mejores resultados, de manera que se debe establecer el cómo se va a desarrollar toda la estrategia en lo referente a los programas de capacitación. Para administrar la capacitación se requiere de personas especializadas, que se apropien del alcance del plan y reconozcan la importancia de lo que se requiere. Por lo anterior, se debe definir la posición administrativa de cada miembro, su perfil, la cantidad requerida y su relación directa con el proceso. La determinación de recursos es de vital importancia para poner en marcha el plan y su efectividad. Por esta razón, administrar el programa requiere que los encargados del mismo proyecten los requerimientos de aulas, muebles y equipos, proyectores, herramientas tecnológicas de información y comunicación, portafolios e instalaciones, así como de los insumos adecuados para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se dé y se produzcan los cambios de conducta planeados. Ejecución. La ejecución es adelantar las diferentes acciones del plan de capacitación e involucra la coordinación de los objetivos, esfuerzos y espacios del personal seleccionado, tanto interno como externo, en la realización de los diferentes sucesos, así como el diseño de instrumentos de seguimiento para controlar que cada fase ejecutada corresponda a lo planeado. Esta se compone de 4 aspectos: alquiler de servicios, progreso de programas, coordinación de eventos, control administrativo y presupuestal. El alquiler de servicios corresponde a la prestación de actividades o uso de elementos que no alcanzan a ser cubiertos con los recursos propios y por ello se hace necesario recurrir a servicios externos, entre los cuales se pueden llegar a incluir instituciones capacitadoras y el staff de instructores y asesores. También habrá que recurrir a la contratación de hoteles, renta de locales, material fílmico, servicios de impresión y, en general, los apoyos que exigen que el capacitador sea un conocedor del mercado para validar la calidad y el costo, así como para optimizar el uso del presupuesto. El progreso del programa apunta a que cuando ya se tienen todos los recursos y la planeación debida, la ejecución o rodaje de los programas y cursos se convierte, 65. Sobre todo, en una cuestión de control e inspección. Coordinación del evento es la acción realizada en la observación continua de las tareas de los participantes y del profesor.
Encierra la resolución de los problemas y la cobertura de las insuficiencias de recursos. Representa el aprovisionamiento de todos los elementos y ayudas que estén disponibles con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y la consecución de los objetivos. El control y seguimiento se debe dar durante todo el proceso, aunque es mucho mayor en el momento de ejecutar las acciones. Aquí se hace necesario tener ciertos indicadores con el fin de medir el impacto y la pertinencia de las actividades. Para ello, se establecen y diseñan formatos que posibilitan que cada participante se involucre y dé su opinión al respecto. Esta es una manera de iniciar el proceso de verificación de si lo que se ha invertido es directamente proporcional con lo obtenido, en términos de rentabilidad, por aquello del paradigma de considerar la capacitación un gasto. El ejercicio de planeación en la capacitación puede considerar variadas opciones para su desarrollo, entre otras se tienen: capacitación formal, los cursos de instrucción que tiene objetivos específicos de aprendizaje y que se realiza fuera del trabajo regular. Generalmente se realiza a través de instituciones especializadas. Esta capacitación deriva en capacitación presencial. Un ejemplo bastante diciente de ello son los cursos que evolucionan a talleres, donde la diferencia se acentúa en el índole participativo que busca resultados prácticos. Otros ejemplos están dados por la rotación de puestos de trabajo con tutoría y el panel de expertos provenientes de la misma empresa que se refieren a temas de especial interés. Capacitación a distancia. Esta alternativa busca establecer un esfuerzo hacia el autoaprendizaje, donde entran elementos como la multimedia, que deben llevarse a la práctica a través de tutoriales, paquetes de audioenseñanza, televisión interactiva vía satélite, virtual, internet, etc. Capacitación de apoyo. Actualización periódica que se da al personal con el propósito de fortalecer las habilidades o introducir nuevos conceptos o técnicas en su área de competencia. Capacitación en servicio, informal, capacitación que ocurre dentro del trabajo y se lleva a cabo generalmente mediante instrucciones o guía personal del supervisor u otro empleado, o mediante la observación del trabajo que realizan otros trabajadores. Capacitación funcional, basada en la competencia, capacitación que se dedica exclusivamente a enseñar las habilidades, conocimientos y actitudes que se 66 relacionan con trabajos específicos. El contenido de esta capacitación muchas veces se define con la colaboración de los mismos participantes. Es importante resaltar que la programación de la capacitación en el plan debe contar con un esquema predeterminado con respecto de la misma. Por tal razón, lleva plan de capacitación, programas, temas, cursos, talleres, foros, seminarios, conferencias, vídeos, simulaciones, estudios de casos, sensibilización, otros, Contenido del programa. El contenido del programa se constituye de acuerdo con la evaluación de necesidades y los objetivos de aprendizaje. El contenido puede proponerse la enseñanza de habilidades específicas, de suministrar conocimientos necesarios o de influencia en las actitudes. Los contenidos deben partir de lo general a lo particular con la intención de dar una justificación plena a los contenidos específicos de manera que se reflejen en la alineación de las necesidades detectadas y los conocimientos que posee el individuo. Principios de aprendizaje. El aprendizaje en sí no es observable, son solamente sus resultados los que se pueden observar y medir. La mejor forma de comprender el aprendizaje es mediante el uso de una curva de aprendizaje. El aprendizaje muestra etapas de progresión y etapas de estabilización. El capacitador postula dos objetivos con respecto a la curva de aprendizaje. 1. Procura que la curva alcance un nivel satisfactorio de desempeño. 2. Procura que la curva alcance ese nivel en el menor tiempo posible. Aunque la tasa de aprendizaje depende de factores individuales, se utilizan varios principios de aprendizaje para acelerar el proceso. 67. Participación. El aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos cuando quien aprende puede participar en forma activa. Repetición. Es posible que la repetición deje trazos más o menos permanentes en la memoria. Relevancia. El aprendizaje adquiere relevancia cuando el material que se va a estudiar tiene sentido e importancia para quien recibe la capacitación. Transferencia. A mayor concordancia del programa de capacitación con las demandas del puesto, corresponde mayor velocidad en el proceso de dominar el puesto y las tareas. Retroinformación. Proporciona a las personas que aprenden información sobre su progreso. Enfoques de capacitación y desarrollo. Ninguna técnica es siempre la mejor, el mejor método depende de la efectividad respecto al costo, el contenido deseado del programa, la idoneidad de las instalaciones con que se cuenta, las preferencias y la capacidad de las personas, las preferencias y capacidad del capacitador, los principios de aprendizaje a emplear, instrucción directa sobre el puesto, se imparte durante las horas de trabajo. Se emplea básicamente para enseñar a obreros y empleados a desempeñarse en un puesto actual. La instrucción es impartida por un capacitador, supervisor o compañero de trabajo. En la mayoría de los casos el interés del capacitador se centra en obtener un determinado producto y no en una buena técnica de capacitación. Se distingue en varias etapas. 1.
Se brinda a la persona que va a recibir la capacitación una descripción general del puesto, su objetivo y los resultados que se esperan de él. 2. El capacitador efectúa el trabajo a fin de proporcionar un modelo que se pueda copiar. 3. Se pide al individuo que imite el ejemplo. Las demostraciones y las prácticas se repiten hasta que la persona domine la técnica. 4. Se pide a la persona que lleve a cabo el ejercicio sin supervisión. 68. Rotación de puestos. Cada movimiento de uno a otro puesto es normalmente precedido por una sesión de instrucción directa. Además de proporcionar variedad en la labor diaria, ayuda a la organización en periodo de vacaciones, ausencias, renuncias, etc. Además coadyuva a la implementación de las multihabilidades y la polivalencia en la empresa. Relación experto-aprendiz. Se observan niveles de participación muy altos y transferencia al trabajo, con ventajas en la retroalimentación inmediata. La relación de este tipo de instrucción combina experiencias y prácticas en el puesto con la clase formal. Es muy común encontrar este tipo de capacitación en el campo médico, donde se les denomina practicantes. Conferencias, videos y películas, audiovisuales y similares, tienden a depender más de la comunicación y menos de la imitación y de la participación activa. Las conferencias permiten economía de tiempo así como de recursos, los otros métodos pueden requerir lapsos de preparaciones más amplias y presupuestos más elevados. De igual manera sucede con la implementación de la multimedia. Los bajos niveles de participación, retroalimentación, transferencia y repetición que estas técnicas muestran pueden mejorar cuando se organizan mesas redondas y sesiones de discusión al terminar la exposición. Existe un método de capacitación, que dada su posibilidad de retroalimentación instantánea y de repetición indefinida resulta diferente de las otras. Las simulaciones por computadora, generalmente en forma de juegos. Se utiliza para capacitar a gerentes en la toma de decisiones. La evolución de este método llevó a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, en la implementación de las plataformas virtuales donde en el aula virtual se elaboran los diferentes productos siguiendo un proceso continuo mediante instrucciones precisas o tutoriales. 69. Simulación de condiciones reales. Para evitar que la instrucción interfiera con las operaciones normales de la organización, algunas empresas utilizan instalaciones que simulan las condiciones de operación real, compañías aéreas, bancos y grandes instalaciones hoteleras. Esta técnica permite transferencia, repetición y participación notable, así como la organización significativa de materiales y retroalimentación. Actuación o sociodrama. Obliga al capacitando a desempeñar diversas identidades. Es muy común que cada participante tienda a exagerar la conducta del otro. Uno de los frutos que suelen obtenerse es que cada participante consigue verse en la forma en que lo perciben los compañeros de trabajo. Esta experiencia puede crear mejores vínculos de amistad, así como tolerancia de las diferencias individuales. Se utiliza para el cambio de actitudes y el desarrollo de mejores relaciones humanas. Participan activamente todos los capacitados y obtienen retroalimentación de muy alta calidad. Estudio de casos. Mediante el estudio de una situación específica o simulada, la persona en capacitación aprende sobre las acciones que es deseable emprender en situaciones análogas. Para ello, cuenta con las sugerencias de otras personas así como con las propias. Además de aprender gracias al caso que se estudia, la persona puede desarrollar habilidades de toma de decisiones. Cuando los casos están bien seleccionados, poseen relevancia y semejanza con las circunstancias diarias, también hay cierta transferencia. Existe también la ventaja de la participación mediante la discusión del caso. No es frecuente encontrar elementos de retroalimentación y repetición. Lectura, estudios individuales, instrucción programada. Los materiales de instrucción para el aprendizaje individual resultan de gran utilidad en circunstancias de dispersión geográfica o de gran dificultad para reunir un grupo de asistentes a un programa de capacitación. Se emplean en casos en que el aprendizaje requiere poca integración, cursos basados en lecturas, grabaciones, fascículos de instrucción programada y ciertos programas de computadora. Los fascículos de instrucción programada consisten en folletos con una serie de 70 preguntas y respuestas. Ciertos programas de computadora pueden sustituir a los fascículos de instrucción programada. Partiendo de planteamientos teóricos muy similares, permiten avanzar en determinado tema al ritmo que se desee. Los materiales programados proporcionan elementos de participación, repetición, relevancia y retroalimentación. La transferencia tiende a ser baja. Capacitación en laboratorio, sensibilización. Constituye una modalidad de la capacitación en grupo. Se emplea para desarrollar las habilidades interpersonales. Se puede utilizar también para el desarrollo de conocimientos, habilidades y conductas adecuadas para futuras responsabilidades laborales. Los participantes se postulan como objetivo el mejoramiento de sus habilidades de relaciones humanas mediante la mejor comprensión de sí mismos y de las otras personas. Esta técnica propone compartir experiencias y analizar sentimientos, conductas, percepciones y reacciones que provocan esas experiencias. Por lo general se utiliza a un profesional de la psicología como moderador de estas sesiones. Se basa en la participación, la retroalimentación y la repetición.
Después de haber establecido y determinado los eventos de capacitación y la forma de realización, se les tendrá que dar seguimiento. Este factor es de alta relevancia al contemplar la administración de la capacitación, por efecto de que la mayoría de las empresas presumen que el personal con solo aprender o haber recibido determinados elementos de conocimiento traslada sus efectos a las unidades de labor. Para llevar a cabo una capacitación efectiva, en lugar del registro tradicional, relación de cursos de capacitación que fueron dictados y el número e identificación de los participantes, se debe realizar una comparación de indicadores de productividad, lo que se denomina indicadores de entrada y salida, es decir, lo que ocurre antes y después de la capacitación. La comparación debe llevar a establecer unos indicadores de productividad como cumplimiento de objetivos, quejas, rechazos, trabajo repetido, desperdicios, accidentes, reales, potenciales, multas o sanciones, costos adicionales, retrasos, paros no programados de producción baja en la producción, rotación de personal, ausentismo. 71. Además de esta relación, es importante tener en cuenta que la capacitación apunta al desarrollo de los empleados actuales y que en gran medida se reduce la dependencia respecto al mercado externo de trabajo. Si los empleados se desarrollan adecuadamente, es más probable que las vacantes identificadas mediante el plan de recursos humanos se puedan llenar a nivel interno. Las promociones y las transferencias también demuestran a los empleados que están desarrollando una carrera y que no tienen solo un puesto temporal. El desarrollo de los recursos humanos es un método efectivo para enfrentar varios de los desafíos que ponen a prueba la habilidad de las organizaciones modernas, organizaciones de respuesta sensible y que tienen un alto enfoque hacia las cadenas de valor. Desactualización de los conocimientos del personal. Es el proceso que sufre el empleado, o un grupo de ellos, que dejan de poseer el conocimiento o las habilidades necesarias para desempeñarse con éxito. La obsolescencia ocurre especialmente entre las personas que han estado más tiempo al servicio de la organización. No suele originarse en el individuo, sino en su falta de respuestas y adaptación a las nuevas condiciones. El dilema de muchas organizaciones es particularmente difícil cuando se adopta una filosofía pasiva respecto a la obsolescencia. Cambios sociales y técnicos. Eric Hoffer en Gestión Estratégica escribió: en una época de cambios radicales, el futuro es de los que siguen aprendiendo, los que ya aprendieron, se encuentran equipados para vivir en un mundo que ya no existe. La gestión estratégica, que también es enunciado por Gutmann 20, está basada en el poder de la gente y establece que cada gerente o líder es quien debe generar, dentro de su propia gestión, las estrategias anticipativas y adaptativas requeridas para sobrevivir y ser competitivos a corto, mediano y largo plazo. Aquí aparecen una serie de conceptos nuevos que no estaban dentro de los conceptos de la planificación estratégica tradicional. El primero es que cuando se dice cada gerente o líder, pareciera que se estuviera hablando de fracciones. Sin embargo, aun cuando la organización debe ser manejada como un equipo, las estrategias de la misma son responsabilidad de cada persona. Ya no es un centro de poder central, el que establece los planes corporativos, sino que ahora, existiendo una serie de lineamientos corporativos establecidos en equipo, cada área. 20 Gutmann L. Edward, El talento como solución, McGraw-Hill 2072. Tiene la responsabilidad, dentro de su gestión, de actuar estratégicamente para lograr los objetivos. Las estrategias deben responder a la visión y la misión de la organización y deben ser desarrolladas en forma democrática y participativa. Hay también algo nuevo cuando se habla de estrategias anticipativas y adaptativas. Las estrategias adaptativas sirven para responder a los cambios que se están dando actualmente en el entorno y que son parte de nuestra realidad, pero las estrategias anticipativas sirven para ser promotores del cambio y hacer que la competencia tenga que cambiar al ritmo que imponga la organización a la que se pertenece. Este es un cambio que introduce el concepto de gestión estratégica y se determina como la empresa proactiva. La estrategia adaptativa permite sobrevivir, pero la estrategia anticipativa permite ser competitivo. Una organización que solamente está reaccionando a los cambios del entorno apenas puede sobrevivir, pero, para ser realmente competitiva, la organización tiene que realizar procesos de anticipación, ser innovadora, es decir, sabe para dónde va y qué es lo que quiere. Tasa de rotación de los empleados. El término tasa de rotación se refiere al número de empleados que empiezan y que dejan de trabajar en una organización. Es un indicador de eficiencia con que las distintas funciones de personal son evaluadas y para el caso, puede reflejar la eficiencia de la capacitación. El índice de rotación ideal sería aquel que permitiera a la organización retener un personal de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta distorsiones de desempeño difíciles de ser corregidas dentro de un programa factible y económico. No hay un número que define el índice ideal de rotación, sino una situación específica para cada organización en función de sus problemas y de la propia situación externa del mercado. En una planeación efectiva de recursos humanos, la organización como un sistema abierto, se caracteriza por el incesante flujo de recursos humanos que necesita para poder desarrollar sus operaciones y generar resultados. Entre los insumos que la organización importa y los resultados que exporta debe existir cierto equilibrio dinámico capaz de mantener las operaciones del proceso de transformación en niveles controlados.
Si los insumos son más voluminosos que las salidas, la organización tiene sus procesos de transformación congestionados o sus reservas de resultados almacenados y paralizados. Si por el contrario, los insumos son menores que las salidas, la organización no tiene recursos para operar las transformaciones y continuar la producción de resultados. Así tanto la entrada como la salida de recursos debe mantener entre sí mecanismos homeostáticos capaces de autorregularse y garantizar así un equilibrio dinámico. La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna o externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. Es, por lo tanto, una variable dependiente de aquellos fenómenos internos y externos de la organización.